Vuelve la fiesta con el Aftersun más hiperactivo de la temporada. De la vaquilla a San Fermines. Volviendo a la vaquilla de nuevo. Más que nada porque Teruel se lo merece todo. ¡Vámonos, Torito! Comenzamos en las ferias relajaditos, pero salvando el mundo en 24 minutos. Como nos gusta, con el trabajo diario del incansable feriante. Estamos de rebaja. Precios anticrisis. ¡Venga! Si la semana pasada corrimos los encierros en Navarrete, ¡El toro! esta corremos los encierros con los aragoneses residentes en Pamplona. Yo siempre he corrido con el Heraldo de Aragón. A San Fermín venimos. Y es que sin ellos y sus almuerzos, los Sanfermines no serían lo mismo. ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! Juerguistas con denominación de origen. Muy buena gente. La fiesta no acaba aquí, y es que estrenamos nueva sección en homenaje a los pueblos más cinéfilos de Aragón. Venir, que hay baile también. ¡No nos creemos nada! Preparen sus sillas plegables y sus palomitas a la fresca, que Aftersun presenta Cine de Verano. Toma 54, la procesión, acción. En estas fechas tan festivas, como no, recordando el rodaje de La Vaquilla. Aquí fue una de las escenas, digamos, más intrigantes. ¡Cuidado, que vienen los aviones! Y de la verbena cinéfila de Sos del Rey Católico a la gran peña con barra callejera en la que se convierte Teruel entero, con los aborígenes de la fiesta. Esto es algo que es intrínseco al ser humano. ¡Pirulo a muerte! Y con los miles de guiris atraídos por la capital mudéjar con sus cantos de sirena y su calimocho. La fiesta te de la bomba, ¿eh? La mejor fiesta del mundo. ¡Viva Tórico! Además retrataremos a una nueva Pepita 10. Sí que se liga mucho en las piscinas. Se liga un montón, la verdad, sí. Mientras tratamos de descifrar otro himno veraniego de la historia con los confusos tarareos ciudadanos de Esta me la sé. Y detrás del burladero, mención especial para las peñas, grandes activistas de la juerga en fiestas de guardar y de no guardar. La peña y los peñitas, salta uno borracho, sí. Todo esto, y aunque parezca mentira mucho más, Le encantan los toros, hijo mío. en este Aftersun que comienza en unos minutos, como siempre, en Aragón TV. Se les había encomendado la misión más difícil de toda la guerra: adentrarse 300 millas en territorio confederado y cortar las líneas enemigas. Pero aún había una dificultad más. La señorita Hannah Hunter. No podía imaginar que iba a haber ese uniforme entre los muros de esta casa. John Wayne. William Holden. Una película de John Ford. No necesito su compasión ni que remueva viejos recuerdos. Misión de audaces. Hoy en Aragón TV. Toc, toc, hemos hecho Danonino. ¿Quieres ver cómo? En Danonino creemos que si los peques aprenden a comer más natural, crecerán más sanos. Hoy queremos enseñárselo de forma divertida. Por eso Danonino apuesta por una receta más natural. Simplemente queso fresco bajo en grasa con fruta de verdad. Y es que a diferencia de otros, Danonino es un queso fresco bajo en grasa, sin conservantes ni colorantes artificiales. Y además les encanta. Y si comen más natural, crecerán más sanos. ¡Mira qué alta! ¡Uy! Danonino, lo natural es crecer sano. Al Colacao Cero le han quitado todo el azúcar y le han añadido cacao. Así disfruto de todo su sabor original. Colacao Cero, el cero perfecto. Cómo me gusta disfrutar del veranito. Y a mí, Carmen, pero estos días me siento hinchada. Pues haz como Ana. Voy a empezar a tomar Activia. En verano más que nunca, ¿quién quiere sentirse hinchada? Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo reduciendo la sensación de hinchazón. En verano, únete al reto Activia con los nuevos sabores Activia, piña y limón cero. ¿Me pones una 00? Hola. ¿Nos pones 2 ámbar green 00? Ámbar Green 00. La 00 con nombre y apellidos. Ponme un Ámbar Green 00. Suéltate el pelo, hazme ese favor.
Baila conmigo este rock and roll, suéltatelo. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina. Los nuevos hornos pirolíticos Balay se limpian solos. Hazme ese favor. Balay, por un mundo más cómodo. Cuando empieces a ver estas imágenes en televisión, seguramente estarás haciendo las maletas para salir de vacaciones. Habrás reservado un hotel e incluso habrás elegido el camino más corto para llegar. Pero no te olvides, alguien en estas fechas puede necesitar tu sangre. Incluso tú mismo. Dona sangre, dona vida. ¿Anda? Pero bueno, ¿qué haces aquí? Creo que no nos conocemos. ¿De verdad que no te acuerdas? Para nada, no tengo ningún recuerdo tuyo. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues nada, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 2011, año de la investigación en Alzheimer. En julio, la música y el humor están en el anfiteatro de la Expo. Pop, rock, reggae, música electrónica, espectáculos infantiles y mucho humor. Horarios, precios y puntos de venta en www.zaragoza.es. Festivales del Ebro, la mejor manera de disfrutar del verano en Zaragoza. Happylex es la única solución de gimnasia pasiva que mejora nuestra salud cuando estamos sentados. Además, el efecto depurativo de Happylex es un aliado muy eficaz contra la celulitis. Con Happylex me cuido mientras trabajo, me siento más a gusto y mejor y la empresa lo ha tenido en cuenta. Happylex mejora su tono físico definitivamente. Con Remolques Jalón en Calatayud y Moreno Remondo en Villanueva de Gállego, vivimos mejor. Más de 15 años fabricando y vendiendo remolques y enganches para todas las necesidades. Remolques de todo tipo, diseños y precios para turismo, furgoneta, construcción, caza, ganado. Visítanos en Moreno Remondo en Villanueva de Gállego y en Remolques Jalón en Calatayud. Hola, soy Rafa Torres, DJ residente de Interpeñas y quiero invitaros a Interpeñas de verano en el Anfiteatro Expo. Viernes 15, Mob Chichón y Star Kids. Sábado 16, Baskerville y Upland. Y después, la gran fiesta de la espuma con una sesión revival con la música de Interpeñas de los últimos 27 años. ¿Te lo vas a perder? Yo cada mañana me tomo mi Actimel, bien fresquito. Me ayuda a ponerme en marcha. A nuestra edad es importante ayudar a nuestras defensas, porque son la base de todo. La edad puede poner a prueba las defensas. Actimel ayuda a reforzarlas. Y este verano consigue gratis estas exclusivas neveras y disfruta de tu Actimel bien fresquito. No tengáis miedo. Sé que estáis preocupados. Ha llegado el momento de las respuestas. No hay nada que temer. Más agresivos. Esas naves arrasarán nuestros ejércitos en un santiamén. Más violentos. Su misión: destruirnos. Permaneceremos junto a los humanos. V. Segunda temporada. Mañana por la noche en Aragón TV. ¿No querías verano? Pues aquí lo vas a ver. En este After Sun repleto de juerga y alegría. Con un repaso exhaustivo a las fiestas de la vaquilla. ¡Viva Teruel! Y a los Sanfermines más aragoneses. ¡Viva Aragón! ¡Viva! En 3, 2, 1, comenzamos. Si el superagente Jack Bauer necesita 24 horas para acabar con otro grupo terrorista de élite y salvar el mundo, a After Sun le basta con 24 minutos para salvar la jornada laboral. Y ya de paso, aplaudir al héroe cotidiano que cada día vence a la crisis con su trabajo. A continuación, salvamos el mundo y la jornada laboral con Antonio, feriante. Hola, soy Antonio, soy feriante y estamos a ver si viene la gente y se anima esto un poco. Venga, señores, una ficha vale 2 euros y 3 fichas 5 euros. 7 fichas 10 euros. Estamos de rebaja, precios anticrisis. ¿Cuántos años llevas de feriante? Toda la vida. ¿Cómo llegaste a ser feriante? Esto ya es de familia, mis bisabuelos eran feriantes. Entonces no había vehículos, iban con carros y caballerías de pueblo a pueblo y hemos continuado y ahora
digamos, la sexta o séptima generación. Dura la vida uno de feriante. Los mejores momentos es cuando aquí no te manda nadie, es un poco autodidacta y haces un poco lo que quieres. Y luego pues los malos ratos es cuando llueve, cuando cosas así. Intentamos pasarlo lo mejor posible. Ahora estamos aquí a vender los tickets para que suban los niños. Que habéis ido a pedir a la Puerta del Pilar, porque ha habido todo calderilla. No, es lo que tenía. Bueno, pero que vale todo, vale todo. A ver si saltar de cama a cama. Nada, no quiere saltar. Final tendré que saltar yo. Lo que pasa es que no me atrevo. No me atrevo porque igual soy capaz de romperla. En su día saltaba, ¿eh? Mucha paciencia, son niños pequeños y hay que cuidar que no se hagan daño. Aunque hay protecciones y todo para que no se puedan hacer daño, pues hay que estar pendientes, sí. ¿Te gusta mucho la juega, Antonio? Bastante, sí, bastante. Pero hay que divertirse en los ratos buenos, porque no se trata solo de trabajar, también hay que divertirse. Te echas 4 cervecillas y te llevas bien con los amigos y vas funcionando así. Y lo importante es llevarte bien con la gente. Este es compañero, el Jonathan, que tiene atracción denominada a los toros. Todos feriantes sois bastante simpáticos, ¿no? Sí, la mayoría, esto va en los genes, debe ir en los genes. ¿Por qué? No lo sé, porque estamos desde pequeños en el mundo de la calle y entonces, claro, nos acostumbramos a los ruidos, a las músicas, a los bailes. Los toros un clásico, ¿no? Sí, esto es lo clásico de la feria. Siempre, esta sí que tiene la misma canción porque es la que mueve un poco el cotarro, pero esto por las noches, cuando vienen los gamberretes, es cuando más funciona. Los feriantes viajamos mucho, lo de estar siempre alegres, eso también tenemos nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes, pero que normalmente pues lo que te invita es a estar siempre alegre, o por lo menos aparentarlo de cara al público. Mira, ahora os voy a presentar aquí a los compañeros. Bueno, contarme algún secreto de Antonio, que me han dicho que es un cachondo, a ver, ¿por qué? Porque me gusta la gachi. Anoréxico. ¿Que es anoréxico? Eso sí, me he olvidado de decirlo, soy anoréxico. Me miro en el espejo y me veo gordo. Aquí os presento a José, también es muy cachondo. ¿Tú eres el que le pones camela a Antonio o no? ¿Alguna? Pues no sácamela ahora. Clásico de la feria, Camela. Oye, ¿por qué gusta tanto? ¿Por qué este clásico de música? No lo sé, a la gente le llama, es una música un poco pegajosa o pegadiza, como se diga, y a la gente le gusta y da ganas de bailar. Ya no puedo sentirla a mi lado. ¿Cómo voy a bailar con este tipo? Una gachi buena por ahí que me la agarro. Está la atracción denominada Yumpi y nuestro amigo Emilio es el propietario. Dicen que soy un golfo, tío. ¿Es verdad o mentira? Dicen, pero hay que conocerlo. Claro. El otro día estuvimos los dos y se subió él a una balanza y dice, por favor, subir alguno. Me subo yo y me dice la balanza, por favor, de uno en uno. Pensaba que habíamos montado dos. Bueno, estos son mis 24 minutos de Aztesun. No dejar de venir aquí a la feria, que estamos esperando a los niños y a los mayores para que se lo puedan pasar bien. Pasar buen verano. Un año más, por estas fechas, la capital de Aragón, la capital del mundo festivo internacional, vuelve a ser Teruel. Cuando calienta el sol, no podía dejar la oportunidad de pasar el termómetro a toda la ciudadanía. Y es que, ¿cómo cambia la capital del Torico por estas fechas? Lo primero que tenemos que hacer es vestirnos adecuadamente. Pues vendemos camisetas de Teruel Existe y así promocionamos también Teruel. A ver, póngamela aquí en la frente. Muy guapo. Venga, Teruel Existe, ¡vamos! Con pañuelo y todo, madre mía. Aunque hay muchos que optan por un vestuario no homologado más atrevido. Aquí hay que venir vestidos de blanco y rojo. ¿Tú vienes de Soria y en Soria vestís así o qué pasa? Vestimos así. Me he levantado confuso y me dan ganas de vestirme así. Este vestuario ya es un mítico de... ¿Típico ya? ¿Os vestís así todos los años? Somos mezcla elegancia y un poco... informales pero elegantes. ¿De qué vas disfrazado? Voy mis amigos me han disfrazado de pene, de pollón. Bueno, pero yo diría en horas bajas, ¿no? En horas bajas, sí, porque he pinchado. Ahora que te están hinchando, ahora me estoy poniendo duro. No, pues ya hinchado, a disfrutar de lo que queda de la fiesta, ¿no? Bueno, sí, voy a disfrutarla lo que me dejen. Cojonudamente, ¿no? Cojonudamente.
y huevudamente. ¡Vámonos, Torito! ¡Torito! Pese a vuestro atuendo parecido, no sois hermanas. No, somos amigas. ¿Por qué venís vestidas así? Pues mira, para esto, para que nos aplaudan. ¿Os aplaudan? ¿Os han aplaudido mucho o qué? No va a llegar. La creatividad llega hasta puntos insospechados, sea para beber o para regar al respetable. Tenemos aquí un nuevo invento para beber, ¿no? A ver, explícanos. ¿Cómo funciona? La pajita. A través de las gafas. Dale, cuñado. Con esto seguro que te pones ciego, ¿no? ¿Qué lleváis vosotros preparado? Vino del peor que hay. De la huerta, de la peor que hay. Cachico sulfatador. Y ahí, bueno, pues a divertirse. ¿Qué pasa? Hemos venido. Pues aquí llevamos morcilla, chorizo, longaniza, mucho más. Y queso, cortezas, cacahuetes, avellanas, de todo. Cerveza, vino, sangría. Esto es servicio a domicilio, ¿no? Servicio a domicilio para los abuelos que estén contentos. Y es que en Teruel no falta de nada, sobre todo vino. Estos utensilios que lleváis, ¿habéis De los chinos, a €1 y para que no se caiga. A €1. Mira, los agujeritos. Mira, ¿sí? La homologación está en trámite. Eso es que no funciona muy bien el sistema. Está de moda poner... ¿Para qué había hablado? ¿Y dormir? ¿Resulta complicado encontrar estos días una cama donde descansar? Julie, cuéntame cómo está la ocupación hotelera estos días aquí en Teruel. llenos. Tenemos gente de Alicante, de Zaragoza, de Córdoba, de Sevilla, de muchas partes. ¿Tenéis dónde dormir? Todo Teruel. ¿Podéis hacer una demostración de cómo habéis dormido esta noche aquí? Exactamente así habéis dormido, ¿no? Qué bueno y fresquito. ¿Y quién ha dicho que la juerga está reñida con el deporte? Ahí van una serie de ejemplos. Salto de contenedor. Es algo clásico ya aquí, ¿no? Hombre, pero está cojonado. Venga, Pedro. ¡Una palabra! Bueno, esto lo hago por amor al arte. ¡Ahí está! Bikini. ¿Qué tipo de clase es esta? Bikini. Bikini. Breakdance. ¡Viva las fiestas de Teruel! O flexiones etílicas. ¿Y qué sería una fiesta sin sus peñas? Este año, una está de aniversario. Los marinos cumplen 60 tacos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Que sale humo del barco? El barco está en marcha, los motores están en marcha. ¿La caldera? La caldera funcionando a tope. ¿Pero qué va a pasar ahora? Que el barco nos vamos a navegar por Teruel. ¿A navegar, pero sobre agua o sobre vino? Sobre vino quizás más que agua. ¿Dónde está tu uniforme? Así no te viene. Los tienes a raya, por lo que veo. Sí, no me hacen ni caso. Cuéntanos, los marinos cumplen 60 años hoy, aquí en las fiestas. Sí, en la fiesta se crearon, era una charanga, una banda de músicos que hicieron la mili en la marina, pues trajeron el traje y crearon esta peña. Llega el momento cumbre de estas fiestas, que es la puesta del pañuelo al torico, y hay que ir ya preparados. Nosotros le hemos puesto capuchón aquí al micrófono, nos hemos cambiado de ropa. Veo que ya vais listos y preparados, os han puesto ya de vino hasta arriba. Sí, bien, nos han puesto bien. Y el espacio empieza a comprimirse. ¡La masa se nos lleva! ¡Vamos, vamos! Llegar hasta el torico es prácticamente imposible. Hay que estar allá a las 2 de la mañana por lo menos. ¿Y que aquí os enteráis de algo? No hemos podido acceder donde está el torico, pero hemos llegado donde está el torero. Pues le he dado unos pases que se ha quedado el toro muerto. ¿Sí? Lo he dejado vuelta al aire. Hay que huir de aquí porque la marea acaba de ver el torico y viene hacia aquí. Esto es peor que una guerra. Coronel Truman, esto es un infierno. Mal, muy mal. Después de tanto alboroto, encontramos por fin a un hombre serio y formado que nos da respuesta a por qué estas fiestas son las mejores del mundo. Esto es algo que es intrínseco al ser humano turolense, a la persona autóctona de Teruel. Hay que desatar, todo lo atado durante el año se tiene que desatar. Bueno, de la charanga a la Luna de Valencia de Puerto de Sagunto, para el programa Arte Sur le vamos a dedicar nuestro popurrí de rumba. Gracias.
La actividad política echa humo en los diferentes hemiciclos, pasillos y despachos. Sus señorías han retomado sus escaños, pero la ciudadanía sigue clamando por los infalibles consejeros de Aftersun en pleno. Los de Cortes de Aragón, las otras Cortes de Aragón. Un pueblo de 80 habitantes de la comarca de las Cuencas Mineras en Teruel. Tú preguntas y los consejeros responden. Luis Sales de Quinto. Odio las vaquillas, toros y todo lo que tiene que ver con el mundo taurino. Y mi novio es amante de todo esto. Ahora en verano nos recorremos todos los pueblos de Aragón en busca de fiestas con vacas. Y no quiero ir. ¿Se lo digo? Señoras consejeras, respondan. Me parece muy bien que ella no le acompañe porque tiene más sensibilidad que él. Podemos analizar lo que ustedes quieran. Tiene que comprender que ella no lo tolera eso. Y como no lo tolera, pues que la deje en casa y él vaya a su marcha. Bravo, Julio, bravo. Tú tienes la razón. Te comprendo perfectamente tu postura, porque es que yo, eso de que hagan sufrir a los animales, es que no puedo. Por algo será, a ti te tiene que comprender, si es que te quiere. Hay que tener paciencia el uno con el otro. Hay tantas fiestas en Aragón de vaquillas que eso va a ser una perdición para él. Y si tú le acompañas, tú lo vas a pasar fatal, fatal. La aceptamos, no la defendemos, la aceptamos. Yo tengo mi yerno, Belita, le encantan los toros, hijo mío. Y mi hija, que mamá, que a mí no me gustan los toros, que no me gustan. Y mi hija está tan enamorada de él que se va hasta Australia si es menester para ir a ver los toros con su marido. Una buena fórmula. Isma, te comprendo, pero no te doy la razón. Porque yo no iría a Australia, que dices tú, a acompañar a mi marido, aunque me obligara. Un rato también se puede ceder y quedar todos bien. Como dice la canción, el programa de Aftersun ha venido hasta Pamplona con una media y un calcetín para comprobar con unos aragoneses cómo disfrutan de estas fiestas. Descansando de tanta fiesta, así comienza para muchos el día en las fiestas de San Fermín, pero no para los aragoneses que el programa de Aftersun ha reunido. Y es que en todo un día que pasamos con ellos no paramos ni un minuto. Y empezamos, como no, en el encierro, con dos corredores aragoneses. Lo hice 3 años hasta que me casé con la Navarra y entonces ya me dijo que o los toros o la Navarra y ya tuve que elegir. ¿Y qué te quedaste? Me quedé con la Navarra. Bueno, y tienes aquí esto porque tú corrías siempre. Yo siempre he corrido con el Heraldo de Aragón, porque resulta que aquí hay un puesto en la Plaza del Castillo que se vende el Heraldo de Aragón y me venía al paso para comprarlo por la mañana, porque a mí las noticias de la tierra me encantan. A Fermín venimos por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro y nos dé su bendición. ¡Viva Fermín! ¡Viva Fermín! Yo siempre me santiguaba y me encomendaba a la Virgen del Pilar. Claro, para que te protejan el encierro. Para que me protejan el encierro. Aparte de San Fermín, la Virgen del Pilar. Exactamente. Jorge, tú también corrías en el encierro, ¿no? Sí, sí. Yo corrí esta mañana. Aquí en la zona también de los Valientes. En la zona de Santo Domingo, sí. Es más rápido porque los toros salen de forma muy explosiva, pero también es peligroso más adelante en la calle Estafeta cuando se rompe la manada y queda algún toro suelto. ¿Se nota mucho la diferencia entre un corredor aragonés y un aragonés o no? Bueno, la diferencia está en el diario. Qué valientes somos los aragoneses, que incluso de pastor aquí en San Fermín, ¿eh? Exactamente, pues mira, ya llevo 11 años. Es curioso, ¿no? 8 navarros y un aragonés. No sé si se nota mucho cuando corre un aragonés o no, y si corren muchos aragoneses en los encierros. Por supuesto que sí, porque para eso tenemos la sangre, para eso, ¿no? Y se nota bastante, ¿no? O sea, ¿Qué corremos muy cerca de los toros? Corremos muy cerca de los toros, ¿eh? Tenemos valor. Después del encierro es costumbre ir de pinchos con la cuadrilla. 11:30 y los aragoneses ya con este ambiente. Y sin calimocho. Siempre para el calimocho. Amadeo, qué bien rodeado, ¿eh? Hombre, yo siempre rodeado de mujeres. ¿Sabes por qué yo creo que liga mucho? Porque se parece a Hemingway. Y a Hemingway le gustaban las mujeres, ¿eh? Hombre, claro que sí. Y los mojitos también, me gustan. La fiesta es para disfrutarla. Con lo mejor disfrutarla. Con unas buenas mojas aragonesas.
Estoy encantada con la gente de la Casa de Aragón. Son muy majos, ¿verdad? Majísimos. Vamos, yo me he pegado a ellos y no me vuelvo ya a soltar. ¿Por qué crees que los aragoneses caen tan bien aquí en Navarra? Porque son muy alegres, muy buena gente. Yo vengo todos los años a Navarra, porque eso es una tierra muy acogedora. Y luego me encuentro con mis paisanos de Aragón y estoy encantada de venir todos los años. ¿Ustedes de dónde son? De Zaragoza. La verdad es maravilloso. Ya que había visto beber, pero beber como aquí en la vida. Entonces no has estado en Interpeñas nunca. Sí, pero ahí. Pero es que aquí es todo Pamplona. Queridos amigos, porque pasemos unas estupendas fiestas de San Fermín. ¡Viva Aragón! ¡Viva! ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Salud! ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! Y también de disfrutar de las buenas jotas que se cantan por la calle. De Aragón tiene el Pilar y Navarra San Fermín. La Rioja buenos vinos para darle su festín. ¿Y a un jotero navarro le gusta la jota aragonesa o no? Sí, hombre, claro. A ver, son jotas, son diferentes estilos, pero al final son jotas hermanas. Bueno, joteros navarros, a ver, ¿qué vais a cantar aquí a los aragoneses que han venido a San Fermines? Les vamos a dedicar una jota muy bonita que dice... Y se crió en Aragón. La jota nació en Valencia. Y se crió en Aragón. Menuda dedicatoria de la casa de los navarricos, aquí a los aragoneses. Pues muy contentos y muy agradecidos porque somos una familia hermanos, aragoneses, somos hermanos. Pues invitaremos al Pilar y a San Lorenzo, que son los primeros. Sentimiento y corazón. Y después de un día entero de fiesta, muy importante recargar las pilas comiendo unas buenas migas aragonesas aquí, en la Casa de Aragón en Navarra. Qué buena pinta tienen estas migas, Javier, ¿eh? Las intentamos hacer lo mejor posible. ¿Son aragonesas o no? 100%. ¿Y esto con qué se acompaña? Con vino aragonés, un cariñín. Y si no, también tenemos en montano. Buenísimo. Las migas y el huevo al salmorejo, fenomenal, fantástico. Y la compañía, los amigos, Aragón siempre presente. Bueno, pues oye, ¿qué más queremos? ¿Qué tal con una mañica casado? ¿Bien o no? Bien. Muchas gracias. No se puede decir otra cosa, es delante. ¿Cómo disfruta la aragonesa las fiestas? Si esto es más de aquí que de allí. Navarra y Aragón, Aragón y Navarra. Tanto monta tanto. No se piensen que después de una buena comida llega la siesta. Ni hablar, hay que ir al café concierto organizado por las casas regionales. Los aragoneses nunca fallan. ¿Se vea mucho aragonés por la barraca aragonesa o no? Hombre, bastante. Son los que se acercan más que nada a los aragoneses, porque se le notan que está en su casa. Tenemos 4 o 5 productos de Aragón de allí, hombre, para que ellos se sientan que están en su casa. Oye, María Ángeles.